Bienvenidos a todos a esta nueva sesión, encuentro de la Maratón Nuevos Libros de Cábala. Hoy estamos con María Celeste Carrillo Castillo, alumna de nuestra maestría, a punto de finalizar ya. Y ya tiene publicado su libro, antes de finalizar ya tiene su libro publicado, físico. Eh, ¿Nos lo puedes enseñar, María Celeste? Claro. Perfecto. Descorriendo los velos desde la cábala, aprende a realizar el análisis psicológico de tu árbol de la vida. El profesor Sabán nos presentará a la autora y nos hablará también un poco del libro y luego daremos paso a ella, a María Celeste, para que nos explique la esencia de esta obra. Adelante. Bueno, para mí un placer muy grande tener aquí a María Celeste. Lo has logrado, María Celeste. La verdad te felicito. Sé de tantos años, del esfuerzo que ha realizado. María Celeste, para aquellos que no la conocen, nació en 1978, es un bebé, en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, ¿no? En lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. Ahora se llama Argentina, pero bueno, antiguamente era una colonia española. Y ella luego pasó a la madre patria. No sé si andará por Granada o por el sur, después nos contará dónde se afincó y continuó sus estudios. Bueno, voy a decir dos cosas rápidas. Es doctora en psicología somática y espiritual por la Universidad Internacional de Hawái en los Estados Unidos y está cursando su segundo doctorado en estudios de la conciencia en la misma universidad. Es estudiante, por supuesto, de la maestría de Cábala. Y dejando de lado el currículum formal, a mí me gustaría sobre todo hablar de su persona y de su valentía, porque en las primeras páginas del libro nos advierte que ella se pregunta qué podía aportar a la cábala, ¿ok? Con una gran humildad, dice, ¿yo qué puedo aportar a la cábala si ya está todo aportado? Claro, nosotros sabemos que desde la cábala hay un potencial infinito, así que ella de alguna manera, se estaba negando su propio potencial, algo que en la cábala no se puede hacer. Entonces decidió comenzar a escribir todo aquello, toda la línea que llevaba de investigación y aquí surgió para mí una obra, El Descorriendo los Velos, que me llamó poderosamente la atención. ¿Y por qué motivo voy a decir que me llamó la atención? Porque es la primera vez que yo veo que se ha cumplido un sueño que muchos soñábamos dentro de la Cábala y que muchos también soñaban entre aquellos que estudiaban la Cábala, que es la famosa Cábala práctica. No Cábala práctica en el sentido de mantras meditativos, no en el sentido de respiraciones, no en el sentido de ver a Metatrón sentado en algún lugar, sino un autoconocimiento, un manual de autoconocimiento que María Celeste ha realizado para todos nosotros. Y muy ordenado, una vina fantástica, muy ordenado el libro, ¿eh? La verdad que en esto la felicito, no es un desorden como mis obras, sino un libro muy ordenado, lo cual hace que el lector se sienta muy, muy a gusto con la lectura. ¿Y qué uno va a encontrar aquí? Bueno, básicamente va a encontrar dos partes, bueno, dos o tres partes. La primera parte que va a encontrar son el análisis de las dimensiones, pero lo importante de las dimensiones, que ya están analizadas en varias obras, es el final, porque ella realiza preguntas sobre cada dimensión y deja un espacio para que la persona pueda realizar el autoanálisis con respecto a cada una de las dimensiones. Con lo cual ya la primera parte que parece teórica, de teórica no tiene nada, ya entramos en un campo muy práctico. La segunda parte, que yo pienso que es, no digo la más importante, pero donde está concatenada con la primera y se aplica, son las pautas prácticas donde lleva a cabo una aplicación de todas las dimensiones en sus diversos aspectos. Yo nunca vi algo igual en ningún otro libro, es decir, es algo totalmente original por parte de María Celeste porque ella divide, yo por lo menos lo he dividido en 8 puntos, vamos a ver si la división es correcta la que yo hice, donde en cada una de las prácticas, una primera parte que lleva más o menos unas 8 o 9 páginas, donde pone explorando tu ideal, ¿ok? Y donde la exploración del ideal
opera con las 10 dimensiones tratando de descubrir el ideal de la persona o podríamos decirlo el sentido de su vida. Comienza con la exploración de los modelos. ¿Qué modelos tuvo la persona a lo largo de su vida? Donde también aplica las 10 dimensiones a la exploración de los modelos de la vida, de la historia biográfica de la persona. Tercer punto, que es explorando los mensajes. ¿Qué mensajes te han llegado en tu vida para poder ser aplicados a través de las Sefirot? Comienza con la exploración de eventos significativos en la biografía. Eventos significativos que cada uno puede de alguna manera tratar de ubicar en su biografía y relacionarlos también con las 10 dimensiones. El quinto punto, explorando el equilibrio del árbol, es decir, ver si uno puede identificar, por supuesto si no tiene ningún autoengaño, cuáles son los desequilibrios que uno tiene dentro del árbol, dentro de su propia alma. El sexto punto es explorando tus virtudes, lo cual es muy bueno, porque el sexto punto que yo he marcado es una contrarréplica a explorar los desequilibrios. Es decir, primero se exploran los desequilibrios, pero luego la persona tiene que explorar las virtudes, es decir, el potencial. Finalmente, los dos últimos puntos, el 7 y el 8, explorando el reconocimiento de los desequilibrios, explorando tu árbol con tu cuerpo. Cosa que aquí luego nos explicará la autora de qué se trata esta parte, porque aparentemente la autora conoce muy bien todo el tema corporal. Parece ser que además de ir hacia arriba, también va hacia abajo. Lo que yo puedo analizar de esta obra, además de insistir que es una obra práctica, es que en las primeras, con explorando el ideal, la persona va del Ruach hacia la Neyamá. Pero al final, explorando tu árbol desde tu cuerpo, vas desde el Nefesh a la Neyamá, lo cual también es bastante curioso, porque siempre el pobre Nefesh queda como un poco fuera, ¿no? Es como que, como estamos operando del Ruach a Neyamá, aparentemente ya el Nefesh queda el pobre cuerpo ahí medio tirado, y ella rescata la parte corporal del universo de Asiá, la parte del Nefesh, y a partir de ahí trata de buscar las claves para acceder también a la Neyamá. Una obra que si alguien quiere un autoconocimiento profundo y conoce el árbol de la vida, es para mí una obra increíble, una obra que faltaba, que responde a las primeras preguntas que María Celeste se hace, ¿qué puedo aportar yo? Con su libro, a mi modo de ver, la respuesta está dada. Ella ya sabe lo que vino a aportar al mundo. Por lo menos a mí me queda claro, no sé ya si le queda claro a ella, ya hablaremos con la autora, pero lo que a mí me queda claro es que este camino es realmente el camino práctico, porque hasta ahora había mucha fuerza teórica, quizás en la escuela por mi propia impronta intelectual, es decir, que quizás el desequilibrio intelectual propio de mi persona haya desequilibrado también esta línea tan intelectual con el que se trabaja en la Kabbalah, y ella trae su propia experiencia terapéutica, y este es un punto que también quiero destacar, porque se nota claramente que ha atendido muchísima cantidad de personas, nunca sé si llamarlos pacientes o clientes, porque no me gusta ninguno de los dos términos, porque el cliente lo veo muy económico y el paciente lo veo muy enfermo. Entonces nunca me gusta ni el paciente ni el cliente. Creo que explora con aquella persona que se quiera, quiera consultar con ella estos puntos. Es decir, esta obra es realmente un trabajo práctico que no existe en una obra anterior y que creo que una persona que conoce el árbol de la vida profundamente puede rápidamente hacer un potente autoanálisis. Le digo a la señora María Celeste que espero que no le saque trabajo a muchos psicólogos con esta obra, porque con esta obra mucha gente va a tomar la obra y va a poder hacer un análisis excelente de su propia realidad. ¿Ok? Muchísimas felicitaciones, querida doctora Castillo Carrillo. Mis más sinceras felicitaciones porque es una obra que todos debemos tener en nuestra biblioteca. Muchísimas gracias y ahora todo suya, el espacio de la presentación. Muchísimas gracias Mario. Para mí, bueno, una alegría infinita estar acá. He vivido el día con muchísima felicidad porque ya desde temprano que me estaban mandando mensajes para acompañarme y desearme suerte y el interés en el libro y demás, lo cual es muy lindo también poder compartir algo así. Al final uno escribe para compartirlo con las personas que tiene alrededor, ¿no? Si no, escribiríamos y dejaríamos
los manuscritos en el ordenador y nada más. Así que bueno, lo estoy viendo con mucha felicidad, con mucho agradecimiento a vos, Mario, a la escuela de Editorial Saban, que me han llevado así como de la mano en todo el proceso de que, bueno, de que el libro vea la luz por fin. Y es cierto esto que decís, que para mí lo importante de todo lo que estudio y todo lo que investigo, a mí estudiar me apasiona, cualquiera que me conozca sabe que es lo que más me apasiona a mí, estudiar e investigar sobre la conciencia humana, sobre el potencial humano, sobre hacia dónde vamos individualmente, también en conjunto y cómo podemos potenciarnos unos con otros y ayudarnos a llegar más lejos en saber quién somos, no ya por una cosa simple de curiosidad, sino salir de nuestros desequilibrios y encontrarnos con esa parte de nuestro potencial y de nuestra alma y del disfrute y de esto de entender que sea lo que sea que nos haya pasado en la vida, el potencial sigue allí, ¿no? Como que es este lugar a donde podemos seguir intentando ir. Y a mí siempre me importa eso, la parte práctica, el decir, ok, todo esto que estamos investigando y que es tan interesante y que es tan lindo desde la Vina, ¿no? De leer o desde la Josma de meditar y experimentar y demás, ¿qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo lo bajo? ¿Para qué sirve a mi vida? ¿En qué me mejora el día a día, ¿no? Yo me levanto mañana a la mañana y qué me cambió todo esto que sé. Em, entonces a mí esto que estás comentando era algo que me importaba mucho del libro, de poder hacerlo algo práctico, de poder hacer que las personas tomaran el libro, lo leyeran y pudieran decir, ah, ok, sé más o menos por dónde empezar a analizar, porque a veces me parece que nos pasa esto, ¿no? Que queremos analizarlos, queremos verdaderamente conocernos y nuestros propios desequilibrios, nuestras propias tendencias, incluso a veces nuestras propias virtudes nos terminan llevando como casi siempre por el mismo camino, ¿no? No sabemos cómo hacernos una pregunta que sea nueva, que sea distinta o que destape otro campo de exploración que no habíamos visto con anterioridad. Entonces, como que estamos no siempre sobre el mismo surco, sobre ahí dando la misma vuelta, llegando al mismo lugar y termina siendo un poco desesperante a veces, ¿no? Que uno se tiene a uno mismo tan cerca y a la vez tan difícil conocerse, ¿no? A la vez tan difícil verse. Y entonces a mí lo que me gustaba del libro era, bueno, decir, bueno, a ver cómo puedo ofrecer esto, cómo puedo ofrecer un proceso que pueda ayudar a las personas a entender qué preguntarse, ¿no? Por lo menos las preguntas iniciales para decir, bueno, si aprendo a preguntarme cuestiones sobre cada dimensión y aprendo a explorar cada dimensión de mi alma, desde lo particular, pero también desde el conjunto de las 10 dimensiones enteras, que también es algo que a veces nos puede resultar un tanto abrumador, ¿no? Porque a veces es mucha información y son muchas piezas como en movimiento. Bueno, eso, que pudiera ayudar y que pudiera orientar más que nada a las personas a decir, ok, tengo toda la teoría, sé de qué va cada dimensión, o si no lo sé, lo puedo empezar a estudiar, lo puedo empezar a aprender y después puedo ir práctica por práctica viendo qué me van diciendo. También esto de que, como mencionabas, las prácticas, ¿no? Que tienen como su lógica, digamos, como que una práctica nos va llevando a la otra y nos va proponiendo una exploración del árbol como si fuéramos mirando lo mismo desde distintos lugares. Entonces, si bien hay ahí como una especie de proceso, también me parece que cada persona puede tomar la práctica que más le resuene, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo en este momento, la verdad, siento mucho desequilibrio, me siento muy inestable. Necesito asentarme, necesito un pequeño descanso. Ok, voy a explorar mis virtudes, me voy a sentar, voy a reconocer esas virtudes, voy a ver qué herramientas ya tengo para luego poder ir a equilibrar el resto del árbol, ¿no? Entonces, como que cada uno puede hacer también un poco esto del elige tu propia aventura y explorar el propio árbol cómo lo vas sintiendo. Y bueno, y sí, como decías, claro, yo vengo del mundo de lo somático, ¿no? Donde nos volvemos a relacionar con el Nefesh, volvemos a bajar al cuerpo, a enraizarnos y a ver qué es lo que está presente. Y eso es muy interesante porque a veces tenemos esta costumbre de querer ir para arriba, ¿no? Que siempre decimos que no hay arriba en el árbol, pero querer ir a las dimensiones más sutiles, a las superiores y ver qué pasa ahí cuando toda la información que necesitamos verdaderamente está aquí y ahora en quienes somos en este momento, cuerpo incluido, ¿no? Como que no somos solamente un pensamiento o una energía que anda dando vueltas por ahí, somos esta divinidad encarnada, esta energía que tiene cuerpo y que cuando se recorre el árbol con el cuerpo, que a quienes les interese está la práctica ahí en el libro, es una práctica muy, muy interesante de hacer. Yo lo he hecho, por ejemplo, en grupos. Y el recorrer literalmente el árbol con el cuerpo, ir a hacer un dibujo de un árbol, ir parándose en cada dimensión y demás,
da una cantidad de información que es impresionante, lo que el cuerpo nos puede llegar a mostrar a nivel de sentimientos, de reacciones, de memorias que aparecen, de ideas que aparecen que no aparecen de otra manera, ¿no? Que como que si lo veo solo desde lo cognitivo, solo desde lo teórico, sigo viendo solo un aspecto, pero que cuando abro al cuerpo aparecen todas otras cuestiones que estaban ahí guardadas que, bueno, que tal vez habíamos perdido de vista. Entonces, por eso esto de recorramos el árbol de todas las maneras posibles y cuando nos sintamos cómodas y cómodos con el árbol, bueno, vayamos con el cuerpo, ¿no? Vayamos a ver qué más hay, qué otros campos de exploración podemos descubrir ahí. Así que, bueno, esa se nota que es una de mis prácticas favoritas, ¿no? Me imagino en este momento, porque me parece que da mucha información y que es una práctica también yo la he realizado, por ejemplo, en grupos y... Es súper lindo esto de ver que también es un material que no es solo algo que uno tiene que recorrer de forma individual, ¿no? En el secreto de la autoexploración y que nadie vea mis desequilibrios o que nadie vea lo que me pasa, sino que es algo que, esto que decía un poco al principio, que podemos compartir y que por ahí al ver lo que le pasa a otras personas, me termino dando cuenta de algo que me sucede a mí. Lo decías vos, Mario, en una clase de la maestría esta semana de que a veces no sabemos a través de qué información tenemos que pasar para terminar encontrando la información que sí le habla a nuestra alma. Y yo eso lo he visto ahí en la práctica con este material, ¿no? Haciendo alguna práctica en grupitos de dos, tres personas y que alguien se dio cuenta de algo que le sucedió en una de las dimensiones de su alma y otra persona por eso tuvo una revelación que terminó siendo la más importante, ¿no? Que quiero decir que viene de forma indirecta, entonces es como a veces misterioso esto de cómo nos llega la información y me gusta que el libro también proponga eso, que no solo tenemos que hacer la exploración de manera individual, sino que también lo podemos compartir y lo podemos hacer con otras personas y nos podamos ayudar un poco a explorarnos, ¿no? Y a terminar sabiendo un poco mejor quiénes somos. Así que bueno, de eso va un poquito ahí la parte de las prácticas, que es, como decías, lo que a mí más me entusiasma del libro y lo que me parece que, bueno, que podía aportar yo desde mi humilde lugar, con el conocimiento que tengo para, bueno, para quienes quieren explorarse y quienes quieren conocerse, que al final somos todos que estamos en el mismo camino, ¿no? Así es, María Celeste. Mira, es interesante para siempre los lectores, porque los lectores muchas veces quieren saber la biografía del autor. No te vamos a pedir ningún secreto biográfico, no es la idea, sino que la idea sería que nos cuentes cómo llegaste a la Kabbalah, cómo llegaste a la terapia, probablemente antes que la Kabbalah, entiendo por la biografía escrita que tú tienes, y sobre todo algo que siempre es interesante, el proceso de investigación. Es decir, porque en el proceso de investigación, en la cábala por lo menos, objeto y sujeto se mezclan. No es como otras áreas, otras disciplinas, donde siempre se dice que el conocedor observa, ¿no?, el objeto. Entonces acá nosotros somos el objeto, el sujeto y el objeto somos nosotros. Con lo cual, ¿cómo te sentiste como sujeto de investigación y como objeto de investigación durante tu proceso de investigación? Totalmente, totalmente. Bueno, eso es a mí una de las cosas que más me apasionan, ¿no? Poder ser el propio objeto de investigación de quien está estudiando, ¿no? Como que puedo estudiar e investigarlo adentro, me parece una cosa fabulosa. La cábala apareció en mi vida hace más de 20 años, yo habré tenido, no sé, cerca de 20, así que hace 27 años que apareció me acuerdo en ese momento, los ángeles y los nombres de Dios, que causó una gran revolución en mi vida y fue un momento así como de mucho despertar, esto que a veces nos pasa a las personas que cuando entramos en la cábala, que nos encontramos con la cábala y es como, wow. Todo lo que estoy leyendo me está hablando, ¿no? Y me está hablando de mi propia alma y esa cuestión que sentimos que de verdad nos está hablando de lo propio, ¿no? Y tuvo este momento de revolución y después pasó un poco a estar así como por debajo, ¿no? Como a ir operando ahí en lo oculto. Durante todos esos años que la cábala estuvo oculta, se activaron otras cuestiones, ¿no? Se activó mi interés por todo lo que fueran terapias holísticas, flores de Bach, Reiki, yoga, cuanta terapia holística ha habido, creo que debo haber pasado por ahí o por el vecindario, digamos. Me mudé mucho de país, me mudé mucho de continente en todos esos años, entonces, bueno, cada lugar donde fui me dio como alguna visión diferente de cómo se sentían las personas, de qué les pasaba a las personas, alguna posibilidad también diferente de qué estudiar.
Obviamente con esto de, como decía yo, mi naturaleza está en la exploración de la psique, en la exploración del alma, entonces me fui encontrando con distintas escuelas de psicología, distintos modelos de psicología, y cuando encontré la psicología somática espiritual fue como la que más resoné porque me pareció que era la que más me traía esta versión completa de la persona, ¿no? Donde estaba muy relacionado con, bueno, cómo ayudamos a que la persona al final se equilibre y se desbloquee para lo que decía recién, poder encontrar su potencial. Pasé por estudios de trabajo corporal y he hecho rolfing y he tocado mucho cuerpo, lo cual le da a uno también muchísima información ya desde el cuerpo y desde lo energético y demás. Y hace un par de años, creo que este es mi tercer año de estar nuevamente sumergida en la cábala. Cuando aterricé por aquí en España, estaba en ese momento en Granada, ahora estoy en Málaga, pero en ese momento estaba en Granada y a través de también un análisis del árbol de la vida, diferente, porque era un análisis numerológico, pero volvió a resurgir con toda su potencia la cábala y bueno, podría decir que me tomó nuevamente por completo, ¿no? Esto que uno dice, wow, me está hablando a mí, me está hablando de mi alma, me está diciendo cuestiones que tienen que ver con lo profundo. Así que ahí retomé, bueno, y gracias a Lensoft que encontré la escuela y a Mario, y bueno, y ahí con el diplomado y luego la maestría y todos los cursos con los que me puedo ir metiendo. Pero lo que a mí me parece muy interesante y me ha parecido divertido, que ha sido esto de cómo lo de afuera ha ido reflejando la exploración de adentro al final, ¿no? Cómo ha sido ahí un caminito bastante sinuoso en algunos momentos, pero bueno, que me ha ido llevando también a mí a encontrarme con mi alma y con el anhelo este del potencial y con este tipo de cuestiones que estamos buscando. Qué bueno, María Celeste. Bueno, tienes una ventaja porque puedes saber también los desequilibrios de tus compañeros de maestría, ¿no? Esto es bueno. Es decir, que por las La gente de la preguntas. maestría está muy equilibrada, yo los Ah, veo muy bien, como... muy bien, muy bien, así me gusta, así me gusta. Para mí un placer, un enorme placer realmente. Me gustaría, solo una última pregunta para ir cerrando y abrir a las preguntas, porque sé que mucha gente probablemente aquí presente tiene muchas ganas de preguntar sobre tu obra, sobre tu investigación. Entre los temas originales que pudiste encontrar, ¿hay alguno que te pudo impactar más? ¿Alguno o algunos? No. No necesariamente, ¿no? Uno. Pero ¿tienes algún tema que te haya impactado más, que hayas dicho, bueno, esto se merece continuar en un segundo libro? Uy, uy, eso me lo voy a dejar para ver qué dicen del primero, ¿no? Claro, no, pero bueno, está bien, muy buena respuesta, me gusta esa. Me has dejado ahí en suspenso, muy bien. Se nota que estás en la escuela de Cábala, ¿eh? Acá todos son como espadachines en la escuela de Cábala. Cada uno tiene una respuesta para salir airoso, así que te felicito. Muchas Bueno, gracias. señora Lina, no sé si la señora Lina está por allí. Sí, sí, estoy. Ah, muy bien. Bueno, abriríamos el espacio a las preguntas, decir a la gente primero, a todos los que están aquí presentes, gracias por estar aquí. En segundo lugar, los que levanten la mano saben que pueden abrir cámara. Y en tercer lugar, todas aquellas preguntas por parte de los presentes, inclusive el equipo también puede hacer preguntas. Señora Lina, si usted tiene preguntas, no está vedada para hacer preguntas. Y también a ver qué dicen los familiares, ¿no? Podría algún familiar, no sé si la tía puede abrir cámara para saludar. ¿Dónde está la tía? Porque siempre la familia, ¿eh? Siempre decimos en la cábala, es satánica, ¿te empuja o me hace acordar un libro de un sufí en Madrid que decía, no hay enfermedades, son los padres. Así que bueno, no sé si hay. Si Pues, está por ahí, si quiere, ¿eh? Tampoco vamos a obligar a la tía Claro, que salga del claro, libre claro. albedrío predestinado por el Ein-Sof y las preguntas por parte del público presente. sí, bueno, te preguntaba, Sebastián, si haces consultas personales sobre sesiones de análisis psicológico del árbol de la vida. Sí, 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 hacemos sesiones personales, sesiones que pueden hacer en grupos pequeñitos, así que sí, por ahí después si quieren preguntar en la escuela podemos pasar los datos, no hay ningún problema, pero sí, gracias. Bueno, estaban preguntando dónde conseguir el libro, les vamos a poner aquí los enlaces. Gracias.
Y no veo más preguntas. ¿De verdad no tenéis nada que preguntarle a María Celeste? Es que tienen miedo, la verdad que María Son Celeste con, misericordiosos, son no, María Celeste con la misericordiosos. información que tiene puede causar un poco de temor. Veo a Matilde García que levanta la mano, quizás tiene una pregunta. Matilde, Ah, pues Matilde, abre el audio, por qué favor. alegría. Hola, bueno, estás guapísima. Me he quedado impactada al verte. Digo, mírala. Aclarar que os conocéis. Sí, Sí, Parece. Matilde, sí, compañeras de viaje, por favor, que nos hemos sí. encontrado ahí viajando y aprendiendo cábala y torturando a Mario con preguntas. No, yo nunca me sentí Bueno, torturado, no, nada. mejor, mejor. A ver, no es una pregunta como compartir contigo, que no sé si ya ayer lo estuve comentando, mm, que me he quedado muy alucinada cuando he visto el título de tu libro, porque yo pensaba, estoy necesitando un libro con una estructura de todo esto que hace Mario, porque yo no sé por dónde cogerlo, ¿no? Digo, mira, nada, qué valiente, o sea, o qué bien, o no sé, me dio mucha alegría, ¿no? Que tu libro fuera sobre este tema que a mí verdaderamente me interesa mucho, porque aunque estoy viendo los cursos de los desequilibrios y luego los que se han hecho sobre no me acuerdo cómo los Las llaman, maratones, las las maratones. maratones. Sí. Pues claro, Mario coge el boli, hace plim, plan, plin, plan, no sé cuántos, un montón de dibujos y de cosas, y dices, ay, ¿qué pone? ¿Esto qué es? Y bueno, yo, nada, a veces cojo sus vídeos y palabra por palabra vuelve para atrás, ha dicho no sé qué. Yo soy un poco neura también y si lo dices en hebreo necesito encontrar la palabra en hebreo. Total, que tardó 7 años cada vez que tengo que coger algún apunte. Y nada, yo no lo he leído, te digo que ha sido una sorpresa hace poquísimo, que lo he visto en tu Instagram, Mario, y cuando lo lea, pues ya te mandaré o yo pondré alguna pregunta, ¿vale? Por favor. Enhorabuena, de corazón, me alegro muchísimo de verte tan contenta. Muchísimas gracias. Y no sé, pues a ver si nos podemos ver en Cracovia o por ahí. Sí, Bueno, sí, parece que es verdad, van a Polonia juntas. Creo que María Eugenia Pineri también va, con lo ah, Sí, cual sí, somos siempre me como parece que van a ser las tres nuevamente que van a estar ahí. nos Yo, falta nos falta. aunque usted, Matilde, no lo haya leído, le digo primero que se lee con un lenguaje muy sencillo, se lo Ujú. adelanto, con lo cual no va a tener tantos problemas con mis libros. El de María Celeste se entiende. Esto es algo bueno. Luego es muy práctico el libro también porque las preguntas son muy claras a dónde van, muy claras a dónde van, la verdad. Ahora, yo creo, y le soy sincero con esto, es que esta obra va a ser, yo ya lo estoy viendo, porque a partir de aquí mucha gente va a comenzar a escribir, ¿no? Y probablemente con el tiempo María Celeste tendría que ir tomando las respuestas de cómo reaccionó la gente a las preguntas que ella puso aquí. Es muy bueno. Porque, porque una de las cosas que tiene cada una de las dimensiones es su infinitud. Es sí, decir, en realidad, si uno se pone a investigar, las preguntas se van multiplicando con respecto a cada aspecto. Entonces, de repente alguien puede encontrar un desequilibrio que dice, bueno, este desequilibrio no lo encuentro en el árbol de la vida. Es que está, solamente que no está identificado a partir de que nadie se hizo esta pregunta. Y lo que me parece que va a pasar con esta obra, sospecho, es que se van a multiplicar las preguntas por parte de aquellos lectores y que sería muy interesante que en algún momento pueda María Celeste hacer un relevamiento de aquellos que, por supuesto, den la autorización, ¿no? Para compartir esa información, porque lo que está faltando justamente es todavía esta línea, desarrollarla más a nivel de práctica. A sí. nivel de cómo bajar estos contenidos. Creo que esta obra abre un campo de investigación en cómo bajar. A ver, desde la escuela hemos trabajado hace muchos años en la tarea de estar bajando los contenidos, ¿no? Las tutorías de Joseph están en esa línea, algunas otras obras anteriores, las preguntas que Sandra Sara en su momento nos envió a la escuela para que sean parte de la tutoría. Siempre hubo un grupo, yo digo, de alumnos y bueno, nosotros también con cierta preocupación para ver cómo se baja la información y la necesidad
por parte de la gente de bajar la información. Lo que sucede siempre es la oscilación, que no es contradicción, entre lo práctico y lo inmediato. Es decir, una de las cosas que a mí siempre, de alguna forma, y yo estoy un poco en guardia con respecto a las cuestiones prácticas, es si lo práctico tiene tal nivel de inmediatez que luego, por esa inmediatez, no se puede analizar profundamente a largo plazo. Pero en el propio libro de María Celeste, ella plantea también que se revisen las preguntas en el futuro y que se revisen todos los días. Hay una frase que me impactó y es que se revise todos los días. Está bien. Eh, no sé si esto se puede convertir en un devocional diario, tampoco, de Bueno, revisarlo todos los días, pero yo creo que cada 3 o 4 meses, como las circunstancias y la propia persona va revelando otros niveles de conciencia, van surgiendo otras preguntas de la misma alma a partir de los diferentes momentos. Por eso, claro. no sé si la autora está de acuerdo, yo creo que cada 3 o 4 meses alguien puede revisar la obra y encontrarse con nuevas preguntas y con nuevas perspectivas de cada dimensión. Totalmente, totalmente. Es más, en el libro que se incluye testimonio de lo que algunas personas que han realizado estas prácticas conmigo me permitieron transcribir y me permitieron utilizar de qué resultado tuvieron ellos de las prácticas, no tanto a dónde los llevó, sino de la práctica en sí, ¿no? Como de lo que se desprendió de la práctica. Y un poco la idea es esta, porque uno lee y como uno, esto que estás diciendo, 3, 4 meses después, uno no está en el mismo lugar, su desarrollo no es el mismo, el desequilibrio que está trabajando no es el mismo. Uno lo lee y lo lee diferente y uno le dice, pero no lo he leído yo esto. Yo esta parte del libro no la he leído. Y sí, uno la leyó, pero pasó porque en ese momento no era la información que necesitaba para su alma en ese preciso instante. Pero esto que estás diciendo, el releer el resultado de la propia práctica, leer lo que escribió la otra persona, el ejemplo que puso, la pregunta que le surgió y ir repitiéndolo así en el tiempo, ir abriéndonos a que esas preguntas vayan estando presentes, que es verdad, no podemos hacernos un montón de preguntas todos los días, pero tener alguna que otra pregunta que nos vayan acompañando para que nos acordemos esto de que el desarrollo es constante, de que no vamos a hacer un producto terminado, de que no nos vamos a levantar un día a la mañana y vamos a decir, listo, no tengo nada más que hacer, sino que es a la vez lo que a mí me entusiasma, ¿no? El decir, poder levantarnos toda la mañana y decir qué me quiero preguntar hoy, ¿no? A ver cómo quiero crecer hoy, de qué me quiero dar cuenta hoy, me parece que es una cosa que, bueno, que el libro lo... por lo menos lo busca potenciar o lo busca así como evocar en las personas de, bueno, de esto mismo que estás diciendo, esta cuestión de que es un proceso constante y continuo. Mira, José Alejandro nos dice, saludos, bueno, no puede abrir cámara. Bueno, normalmente se ha manejado que para la aplicación del árbol de la vida para fines psicológicos se utiliza más bien el árbol hermético y el que manejamos en la escuela se utiliza más para fines cosmológicos. Para tu libro, ¿qué árbol utilizas para el análisis psicológico de la persona? En el libro todo lo que es canales lo estamos dejando adrede de lado. En el libro nos estamos centrando en las 10 dimensiones y eso lo estamos haciendo intencionalmente para no confundirnos y que no tengamos problema con es este árbol, es este otro árbol, voy por aquí, voy por allí. No, eso yo creo que si bien es algo que sería fabuloso que nos pudiéramos meter ahí también, ¿no? Y analizar a ver cómo se mueve el DAT, cómo se mueve la energía adentro del árbol, ¿no? Y si hay algún lugar donde esté interrumpida o bloqueada o que esté potenciado y que nos pueda servir, yo creo que es bueno empezar como por las dimensiones, para decir, bueno, son 10 dimensiones, lo cual ya es bastante. ¿No? Ya hay bastante material para explorar y para investigar ahí, entonces empecemos por ahí, ordenemos las 10 y que después cada quien pueda ir potenciando. Después a cada quien le hablará un árbol o el otro, pero no me estoy sesgando hacia uno, hacia el otro, sino que estoy presentando las 10 dimensiones para que nos centremos ahí en esas partes de nuestra alma y que me parece que ya ahí tenemos bastante camino para recorrer con explorar esas 10, ¿no? Bueno, ya lo decimos, dentro de la escuela y adhiero completamente a lo que dice aquí María Celeste,
de que cuando uno estudia las dimensiones, la naturaleza de las dimensiones no cambia, utilices uno, utilices otro, lo que cambia son los canales. Así que adhiero 100% a, porque por ejemplo, uno puede tomar el libro de Madirolas, que nosotros mismos lo recomendamos en la escuela, y se estudian perfectamente las dimensiones, donde cambias en los canales. Con lo cual, las dimensiones, en la naturaleza de las dimensiones estamos de acuerdo, aunque se utilice uno u otro árbol. Uno u otro árbol no cambia la naturaleza de las dimensiones, operan exactamente igual. Luego hay que ver cómo operan los canales. Igualmente, el tema de los canales se usa probablemente más para astrología, para tarot, para otras vías del conocimiento. Así que yo, ya te digo, adhiero totalmente a este punto porque yo no entraría a diferenciar entre árboles en el tema de dimensiones. Y me parece muy bien que has dejado los canales de lado porque eso lleva lugar a mucha confusión, en realidad. Es decir, esto es lo mismo que si contamos la cuenta del Homer en uno u otro árbol, es lo mismo, porque operamos con las dimensiones, no con los canales. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, comentario que queráis hacer? ¿Cómo sería una correcta forma de oscilar entre el trabajo interior en cuanto a la autoobservación, análisis de nuestros desequilibrios y un trabajo de integración en la experiencia material? A ver, ¿me la puedes repetir, Lina, por favor? Que me gustó esa Viste, pregunta. viste, María Celeste está sufriendo lo que ¿Te sufro yo con gustó? las preguntas, ¿eh? Sí. Que empiezas a analizar qué tipo de, qué ¿Dónde pasa dentro de estamos? la pregunta, ¿eh? Viste que te vas perdiendo con la pregunta, ¿eh? ¿Cómo sería una correcta forma de oscilar entre el trabajo interior en cuanto a la autoobservación, análisis de nuestros desequilibrios y un trabajo de integración en la experiencia material? Entiendo que lo que pregunta es como el proceso, ¿no? Partir de la Sí. autoobservación, Ujú. desequilibrios y luego cómo integrarlo todo en la experiencia material. Ujú. Yo creo que siempre que estamos explorando lo que sucede en nuestro interior, estamos también en contacto con lo que sucede en nuestra experiencia material. No hay para mí como, no son cuestiones opuestas, siempre estamos oscilando entre una cosa y la otra, ¿no? Entre el afuera y el adentro, que si bien nosotros a veces pensamos que son dos cuestiones como separadas, lo que yo estoy trabajando en mi interior y después lo que hago en la realidad allá afuera, como que son cuestiones separadas, en realidad son las mismas porque si nos ponemos a ver y nos podemos observar, podemos descubrir muchísimo de lo que sucede en nuestro interior solo de observar lo que sucede en nuestro exterior. Digamos, hay como una oscilación constante. No creo que nos veamos, que estemos separados en ese sentido y no creo que necesitemos trabajarlo como separado, ¿no? Porque yo podría tomar una dimensión cualquiera del alma y empezar a verla, a ver cómo se manifiesta en mi realidad y con eso estaría haciendo un trabajo interior muy profundo y eso mismo es lo que me lleva a la integración, ¿no? Porque al final la integración, en este caso, ¿qué sería? Sería darme cuenta de esa oscilación, ¿no? Sería darme cuenta que una cosa y la otra en realidad me están mostrando las dos caras de la misma moneda. Entonces, yo no lo veo tanto como que yo hago un trabajo interior y después oscilo hacia afuera y veo cómo lo integro, sino que tomo como un punto de partida. Puedo tomar algo que experimento como más interior o que experimento como más interior y desde ese punto de partida voy a sí o sí terminar oscilando hacia el otro si tengo este como recordatorio interior de que en realidad las dos cosas van unidas. Yo no lo veo como una cuestión que vayan separadas y creo que en eso está la integración verdadera, ¿no? Al final de decir lo que está dentro está fuera y lo que está afuera está dentro y está integrado y creo que al final la intención de la oscilación es eso. ¿No? Que una parte, que un lado, un polo integre al otro, ¿no? ¿Para qué quiero oscilar? Para darme cuenta que los dos polos están interincluidos, ¿no? Y que al final estoy viendo, bueno, la realidad desde una dimensión o desde la otra que me muestran matices un poco diferentes, pero que cada una termina incluyendo, interincluyendo la otra. Así que yo lo veo así como que ahí está el trabajo de integración, darnos cuenta que lo que sucede adentro se va a reflejar en lo que sucede afuera y lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede adentro. Estamos siempre oscilando entre esas dos realidades que al final son las mismas, pero que nos permiten ver la realidad desde puntos de vista un poquito diferentes. A mí me gustaría agregarte, María Celeste, Por favor. coincidiendo, totalmente con lo que tú dices, que recordemos algo para aquellos que estamos en el mundo de la cábala y conocemos el árbol de la vida, es que el alma tiene 6 dimensiones interiores y 4 exteriores. Recordemos que tenemos Malhut y Asod, Od y Netzach, que son las 4 exteriores,
donde revelamos al exterior lo que tenemos en el interior, que son 6. Entonces el propio árbol de la vida ya está demostrando un aspecto interior y un aspecto exterior. Es decir, el aspecto interior de todo el árbol de la vida terminaría en Tiferet antes de pasar a Netzach, y el aspecto exterior empezaría en Netzach y terminaría en Malhut. Es decir, el propio árbol, si se divide en 6 4, ¿eh? Recordemos que si se divide en 6 4 se divide en Dalet Vav. Esto es muy, muy interesante, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque Dalet Vav son las dos, la división de la letra Yod. Es decir, cuando ponemos la letra Yod, que es 10, ponemos la letra Yod, pero si la queremos extender a la letra Yod, tenemos Vav Dalet, 6 y 4. Baf es 6 dimensiones superiores y la Dalet, que son las cuatro inferiores. ¿Y por qué se divide así? Porque hay una interfase entre lo exterior y lo interior que primero va directo entre Tiferet y Yesod, o va, si que se quiere, en diagonal entre Tiferet y Netzach, o el primer campo de revelación sefirótica en Netzach, o directamente el campo en el yo social de la Yesod. Pero como dice María Celeste, el interior y el exterior van de la mano. Y si no van de la mano, es porque hay un desequilibrio. Es decir, que si la respuesta a la pregunta que le hicieron a María Celeste es no van de la mano, si no hay una integración de los aspectos interiores, es que está habiendo un desequilibrio en una sefirá. Y lo que hay que trabajar es dónde está ese desequilibrio que no permite que lo interior baje a lo exterior. Capítulo 7 de Romanos de San Pablo. Lo que quiero hacer, lo que pienso, no lo hago. ¿Ok? Se volvía loco el tipo. Decía, la ley de la mente no hace lo que la ley de la carne dice. 2000 años antes de Freud. Entonces, el tipo se agarraba la cabeza. Pienso, hago lo que no pienso. Entonces, si hago lo que no pienso, no es que la ley es ineficaz, es que está desequilibrada la persona. Pablo la entendía la ley ineficaz y la resolvió con el Mesías. Pero el problema no es de la ley, era de Pablo el problema, que estaba desequilibrado. Entonces, lo que nosotros entendemos hoy es que si uno hace lo que no piensa, hay que ver dónde está el desequilibrio en el interior, no en la ley. Bueno, José Alejandro te felicita y te da las gracias por tu Gracias. respuesta. Muchas gracias. Em, a ver, en mi trabajo, dice Miriam, en mi trabajo de equilibrar mis dimensiones, he notado que mientras trabajo en ellas, se me presentan, perdón que se llama muy, oportunidades en la materia para practicar, arreglar mis desequilibrios. ¿Encuentran ustedes que esto es cierto o me estoy imaginando cosas? Yo creo que es así, creo que mientras más atención uno presta, más se va dando cuenta que el entorno y que las situaciones que a veces parecen tan contrarias o adversas están en realidad tratando de que podamos lograr ese equilibrio que estamos buscando, que a veces es el propio desequilibrio el que nos hace que veamos la situación como adversa y que queramos escapar o que lo veamos como que es algo malo que nos está sucediendo, como que nos incomoda y demás, pero creo que sí que mientras más uno tiene esta intención de explorarse y decir, bueno, por más que me cueste, yo quiero esta intención, no sé bien cómo ir y a veces me equivoco y a veces me interrumpo, pero sé que quiero ir por este camino, más oportunidades se nos van a ir dando afuera para implementar estas correcciones, que al final es un poco esto que estamos diciendo de lo de bajar todo esto a lo práctico, ¿no? Que no lo voy a integrar en teoría, que con saber solamente nadie ha arreglado nada, y ojo que se lo está diciendo alguien que a quien le gusta estudiar muchísimo, digamos, yo el saber lo valoro muchísimo, no es que esté despreciando el saber ni nada por el estilo, pero yo puedo saber mucho, imagínense por ejemplo, no sé, de ejercicios de yoga, puedo saber mucho de yoga y ver muchas imágenes de asanas de yoga, y si no me pongo a hacer yoga en casa, esas imágenes que he visto no me van a servir de nada, ¿no? Entonces me parece que a veces en lo psicológico pasa un poco esto, que a veces tenemos como una autojustificación de, bueno, yo leí todos estos libros y estudié todas estas cosas y esto que decíamos recién, ¿cómo lo integro? ¿Cómo oscilo
con traducirlo a esta realidad material y a lo que vivo todos los días. Entonces sí, claro que pasa esto que están comentando, que mientras más nos vamos explorando, yo creo que más van apareciendo esas oportunidades afuera para integrar, oportunidades que a veces nos parecen fabulosas y oportunidades que a veces nos parecen muy difíciles, esto hay que decirlo y es así, que bueno, que hay que ir con calma, sabiendo que hay momentos en los que vamos a poder hacer esa integración y va a funcionar y eso que aprendimos lo podemos aplicar y es una victoria y festejamos, y momentos en los que esto no nos sale y nos sale el patrón anterior y nos confundimos y no entendemos qué estamos haciendo. Bueno, las dos cosas van pasando, pero al final eso nos va mostrando qué es lo que vamos integrando y cómo vamos avanzando verdaderamente. Ya no hablo de avance de ir hacia arriba del árbol o alguna cosa así, sino avanzando en la integración de nuestro conocimiento y de ir logrando verdaderamente ese equilibrio interior. Me gusta esto de patrón anterior, ¿no? La aparición del patrón anterior que hace que uno pueda pensar y pueda sentir que está yendo para atrás o que queda bloqueado, ¿no? Esto es interesante, tomando en cuenta de que siempre la identidad de muchos años de una persona está unida a ese patrón anterior, ¿no? Es muy difícil cambiar eso porque al final le estás pidiendo a la persona que cambie su identidad. Wow. Entonces, a veces el patrón anterior es doloroso, pero es conocido, ¿no? Sí. Entonces, la gente vuelve a lo conocido aunque sea doloroso. Y Ujú. porque como fue siempre tu identidad, uno le da siempre como misericordia al patrón anterior. Bueno, me da Ya. dolor, pero mira, viví tantos años con este patrón doloroso que hay una especie de relación sádica, ¿no? Con el patrón doloroso. Me gusta mi patrón doloroso porque es Lo parte de quiero, mí. Claro, lo quiero. le tengo Me da aprecio. afecto. El patrón doloroso, le tengo mucho afecto al patrón Ah. doloroso. Tenemos una pregunta de Margit. Dice, he trabajado con danza y expresión corporal en mi vida. ¿Podría preguntarte un ejemplo del trabajo que sugieres en tu obra en el que se relaciona el árbol y el cuerpo? Me parece muy interesante esa parte somática. Ujú. Claro, por ejemplo, bueno, por ejemplo, la práctica que está en el libro, lo que yo recomiendo es hacer un dibujo del árbol, que puede ser, yo por ejemplo hice un dibujo en una tela, pero podría ser, por ejemplo, en una hoja, que yo ponga acá en mi hoja el nombre de una dimensión y la apoyo en el suelo, y en otra hoja el nombre de otra dimensión y lo apoyo en el suelo, y me haga ahí como mi mapa del árbol, y que diga, bueno, a ver qué dimensión quiero explorar con mi cuerpo hoy día, que haga un par de respiraciones antes y que después me ponga de pie, un pie, el otro pie, arriba de la hoja que representa esa dimensión. Y a ver si me imagino, si visualizo que estoy entrando a mi Tiferet. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué sensación tengo en la piel? ¿Qué me pasa en la respiración? ¿Cómo están los latidos del corazón? ¿Qué percibo algún aroma, por ejemplo? ¿Me cambia el gusto en la boca? ¿Se me viene alguna memoria de algo que me sucedió? A mucha gente que le pasa, por ejemplo, que entra, entre comillas, ¿no? en una dimensión, esto de posarse sobre la dimensión y me dice, "Ah, yo recuerdo que cuando tenía, no sé, 10 años me sucedió esto", y es una memoria que la persona no tenía consciente y que de repente se despierta. Entonces, eso podría ser una idea. Esto que están diciendo de la danza, por ejemplo, de expresión corporal, ¿qué pasa si intento bailar con una dimensión? ¿Qué pasa si intento pedirle a mi biná que baile conmigo y que se mueva de alguna manera? ¿Se puede mover o mi biná tiene miedo al movimiento? ¿No? Mire, Celeste, no la quiero interrumpir, pero vamos a dar un secreto de la cábala si quieren. Por favor, Ya que estamos en por esta favor, presentación, sí. damos un secreto de la cábala. La gente no sabe lo que es, bueno, sabe lo que es el juego, cuando lo diga el juego lo van a entender, pero el juego tiene una raíz cabalística y lo pueden buscar en Google, que es la rayuela, ¿se acuerda? Totalmente, claro. La rayuela es un juego cabalístico. Eso no La sabía. gente puede ir a internet y darse cuenta. ¿Recuerdan que lo jugábamos en la primaria? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, Bueno, lo que hacíamos era Yesod, Netzachod, Tiferet, Gesed, Geburah, Dat, Bina y llegábamos a Keter. Malhut, no, porque Malhut éramos nosotros, empezaba. claro, ¿No? Era como partíamos de llegar. ahí. Si uno mira este juego, es una tradición de la Kabbalah que pasó, no sé cómo misteriosamente, a la infancia o cómo se filtró, habría que estudiar la historia de la rayuela, pero lo que usted propone es lo que hace siglos se viene haciendo en Occidente de manera infantil, que es la rayuela. La rayuela viene de la Kabbalah, es el árbol de la vida. Fíjense, vayan a Google y lo pueden ver. La Qué bien. rayuela es el árbol de la vida, sí. Así es, así es.
Pero Claro, es curioso, nunca lo dije en ninguna clase, pero bueno, ya que estábamos aquí, que usted claro. está con la tela en situación práctica, que sepamos que hay muchas cosas en Occidente que provienen de la cábala y no somos conscientes, como este juego, ¿no? Claro, y todo lo que habilita el juego, ¿no? Todas las inhibiciones que el juego hace que se diluyan un poco, que se relajen un poquito, todas las cosas a las que nos animamos a enfrentarnos si estamos jugando. Entonces hay también como un campo muy interesante ahí de verdaderamente cómo me relaciono al final con los aspectos de mi propia alma, ¿no? Cómo me relaciono con esta exploración del árbol. Así que ahí desde Yes. hay mucho para jugar, hay mucho para Sí, explorar. ya tienen los alumnos de la Escuela de Cábala una área de investigación, el origen cabalístico de la rayuela. José, José pregunta, ¿las exploraciones que se proponen en el libro son aplicables a situaciones grupales, a dinámicas grupales? Y la segunda es si son aplicables a procesos históricos colectivos. Bueno, seguro que sí. Habría que ver cómo se plantea en el contexto en el que se aplique la práctica. Pero sí, yo estas prácticas, por ejemplo, cuando las he realizado en grupo, es fabuloso lo que se ve, digamos, porque estamos partiendo del mapa del árbol. ¿No? Entonces, más allá de la práctica en sí, en el mapa, en el árbol, hay muchísima información y a mí lo que me gusta del libro es que nos abre a esta exploración, ¿no? A este tipo de preguntas que acaban de hacer. Es decir, ¿podría yo utilizarlo de esta manera? ¿Me permite el árbol ser visto en este contexto, explorar esta situación? Que esto es lo que me parece interesante que se está despertando, ¿no? Es decir, bueno, cómo este mapa que yo tengo de las dimensiones me la traigo y lo aplico aquí. Así que yo diría, sí, que prueben y que yo, bueno, cuestiones como las que están planteando, si bien no las he hecho, los alentaría a que sí las prueben, a que sí lo vean, porque recordemos esto, que el árbol nos está hablando de nuestra propia alma, de la estructura de nuestra propia alma y de la estructura del cosmos, o sea que la vamos a poder ver reflejada en todo ella. Esto no es por una práctica que esté proponiendo yo, ¿no? Es la gloria y la magia y la sabiduría infinita que tiene el árbol en sí. Entonces seguro que lo podemos utilizar como mapa para entender el contexto y la realidad que estamos viviendo. Mire, yo voy a agregar algo aquí que me parece interesante, que surge a través de bueno, las relaciones terapéuticas, ¿no?, que uno tiene a lo largo de la vida, y es que en diferentes sociedades los desequilibrios son diferentes. Cuando yo, por ejemplo, atiendo a una persona de Perú, no es lo mismo que una de Colombia, ni es lo mismo que una de Argentina, ni es lo mismo que una española de Valencia, que una persona del País Vasco. Y es curioso que todavía no se hizo y me parece que se tiene que hacer. Yo no lo voy a hacer porque no voy a ir por esa línea de investigación, pero creo que queda como línea de investigación para el futuro. ¿Qué desequilibrios hay en lo macro en las diferentes culturas? Es decir, cada cultura es curioso que tiene una serie de desequilibrios que cuando la persona se va de esa cultura, se da cuenta que en parte se puede liberar del desequilibrio que tenía cultural. Es decir, quiere corregir un desequilibrio que la cultura no se lo permite porque esa cultura no lo siente como desequilibrio. Y usted quizás lo va a entender más, siendo argentina que se fue y yo también, porque podemos ver desequilibrios que pudimos corregir fuera de nuestra sociedad. Así como los españoles luego de la guerra civil se fueron a América o mexicanos a Estados Unidos, bueno, todo el mundo para todos lados. Pero en estas migraciones uno se da cuenta de que una sociedad tiene ciertos desequilibrios específicos de esa sociedad que otras sociedades no la tienen y este trabajo queda todavía en el aire. Se podría para mí hacer un estudio de los desequilibrios del árbol de la vida. Claro que sería muy complejo porque ¿qué delimita una cultura para ver qué diferencias tiene? Pero le puedo decir que cuando uno atiende a una persona de un país, se da cuenta de que hay una serie de desequilibrios mayoritariamente preponderantes frente a otros. Y esto, indudablemente, no es casualidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto. Cuando yo atiendo gente de Colombia, Ecuador y Perú, las relaciones con los padres son muy complicadas. Alguien puede decir, bueno, son muy complicadas en todos lados, pero en estos países hay un carácter de temor a los padres donde muchos hijos viven con sus padres hasta su muerte. Muchos quedan totalmente castrados, que eso no se da en otros países. En países como Chile, por ejemplo, encuentro mucha severidad en la autoexigencia personal,
del chileno en general, y mucha falta de compasión a sí mismo, con mucha geburá, ¿ok? En el lado argentino justamente lo contrario, demasiada compasión y como no hay geburá es un descontrol. En definitiva, hay como ciertos aspectos de desequilibrios en cada cultura que se podrían estudiar y creo que serían muy interesantes. Creo que esto entraría en el área de la sociología. Ya, tendría que ser alguien que esté en el campo de la sociología el que pueda entrar ahí, ¿no? El que pueda entrar en este punto. Pero creo que se puede hacer un trabajo macro, yo diría, en el futuro, con investigadores relacionados con la sociología o con sociólogos ya licenciados que conozcan el árbol de la vida. Otra pregunta, dice, ¿cómo mutan los equilibrios y desequilibrios y qué opinas? ¿Estos se repiten o siempre son diferentes para complementar los aprendizajes en la Sefirot? ¿Llegamos a estar en algún punto en equilibrio? Bueno, creo que tenemos que empezar por qué estamos definiendo como equilibrio, ¿no? Porque tenemos todos como ideas muy diferentes de a qué llamamos equilibrio. Si equilibrio lo estamos diciendo como entonces yo ahora estoy aquí sentada en este asiento y no me tengo que mover nunca más y no voy a aprender nunca más nada y nunca más me va a suceder nada que me desestabilice para que yo aprenda, entonces voy a decir, no, no llegamos a corregir todos los desequilibrios, no estamos nunca en ese equilibrio como producto terminado, ¿no? Hay desequilibrios que esto, Mario, es algo que nos lo enseña siempre en las clases, desequilibrios que estamos corrigiendo porque tenemos que corregir nuestra propia alma, porque tenemos que hacer la rectificación y otros que ya vienen con el alcance del potencial, ¿no? Entonces, siempre hay una especie de desequilibrio porque el crecimiento en sí nos está llevando a tener un desequilibrio, ¿no? Imagínense que yo no puedo crecer si no cambio de forma y cada cambio de forma al final va a ser un desequilibrio porque voy a estar creciendo, bueno, de una situación me va a pedir, no sé, que crezca mi Gesed y la otra que crezca en Geburah y la otra que se active Od y la otra que mi Netzach exprese algo. Entonces, fíjense que hay como una especie de tire y afloje, si se quiere, de los desequilibrios, ¿no? Ya sea porque estoy tratando de arreglar mis desequilibrios propiamente dicho para rectificar o porque estoy creciendo. También puede pasar esto, de que en alguna esfera, alguna dimensión de mi alma es la esfera donde más desarrollo he tenido y más virtudes tengo y más tranquilidad aparente tengo, menos desequilibrios de rectificación, por decirlo de alguna manera, y eso me está ayudando a que esté rectificando otra en la que sí tengo desequilibrios. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de vernos así con estas 10 partes, que el desarrollo no es necesariamente el mismo grado de desarrollo en cada parte, en todo momento. Eso es algo, por ejemplo, que en alguna que otra práctica del libro lo intentamos ver, ¿no? Cómo ver en dónde está cada dimensión de mi alma, qué he desarrollado, qué potencias tiene, qué virtudes he logrado desarrollar en cada una para que después eso me apuntale y me sirva de apoyo para las dimensiones en las que tengo que rectificar porque tengo un desequilibrio en el sentido de que algo hay que me está costando o que todavía no estoy aprendiendo. Entonces yo creo que como que estas dos caras de vuelta están oscilando todo el tiempo, ¿no? La virtud que estoy desarrollando y lo que me falta desarrollar en esa dimensión, una dimensión que puedo tener un montón de virtudes y a la vez tener desequilibrios que todavía estoy tratando de corregir, ¿no? Entonces yo esto lo veo así como un proceso bastante circular y cíclico en ese sentido. No sé cómo lo ves, Mario. Mira, yo te diría que siempre hay aquí una confusión, lamentablemente, digo aquí porque en general se da esta confusión entre inmóvil y equilibrio. Siempre que la gente habla de equilibrio cree que es un punto fijo inmóvil. Y este es el problema. Equilibrio no es un punto fijo inmóvil porque sabemos que la ley que rige el universo y rige el alma es la oscilación constante. Entonces lo que hay que buscar es el equilibrio dentro de la oscilación. Si no, vamos a caer en el quietismo del filósofo Molina, donde si estás quieto es mejor. Es decir, si nada se mueve es mejor. Y rompe el sistema de oscilación. Con lo cual hay que tratar de buscar el equilibrio dentro de la oscilación y desequilibrio es una mala oscilación. Es decir, en definitiva, desequilibrio es una mala oscilación y equilibrio es una buena oscilación. Pero siempre estamos en movimiento. Lo que no hay que hacer es justamente caer en la trampa de creer que equilibrio es un punto inmóvil. Este es el problema. La gente parte de este problema y por lo tanto entonces entiende que todo movimiento lleva al desequilibrio. Es decir, entonces dices, bueno, si siempre estamos en movimiento, siempre hay desequilibrio. No, hay un movimiento correcto y hay un movimiento incorrecto. El equilibrio es el movimiento correcto y el desequilibrio es el movimiento incorrecto, pero siempre hay movimiento.
Creo que viene por ahí el problema de identificar y hacer una equivalencia entre equilibrio y punto inmóvil. Perfecto, pues estamos llegando al final, ya ha transcurrido una hora. Simplemente si me permitís una última pregunta de Lili. Dice si es correcta esta reflexión. El patrón se repite por condicionamientos del Ruach. Sin embargo, la Neshama, que está rectificada, busca repetir las experiencias para encontrar la oportunidad de rectificar dicho patrón. Ah, ¿lo afirma o lo pregunta? Bueno, dice que si sería correcta esta reflexión. Por mi parte es correcta. No sé la señora María Celeste si quiere agregar algo. Lo que pasa que, como sabemos en el nivel de maestría, la Neyamá tiene 5 subniveles, de los cuales 2 inferiores están desequilibrados. Pero no sé si la persona que hizo la pregunta es de maestría o no. Porque si no es de maestría, no sé si explicarle, si le tenemos que explicar esto. Señora Lina, ¿es de No, maestría la persona que hizo la no, pregunta? no lo sé, creo que no. Porque decir que la Neyamá globalmente, Diplomado, está en diplomado. claro, bueno, entonces tiene que esperar a maestría. Pero en principio ¿Cómo podríamos decir nace? que sí hay una parte benévola nuestra Hay que una parte hay que hacer equilibrada y una parte balance. desequilibrada. Hay una parte equilibrada y una parte desequilibrada. La señora Lina es como la Torá. Abre en Génesis y termina en Apocalipsis. Y ya estamos en el periodo de Apocalipsis, señores. Algo último que quiera decir nuestra amiga María Celeste. Agradecer por las preguntas a mí también y bueno, y por la compañía y porque hayan estado y por el interés y de vuelta Mario, a vos, Alina, a la escuela, Roxana, Editorial Saban, por bueno, por la oportunidad de generar todo esto, ¿no? Un abrazo grande, muchísimas felicidades, María Celeste. Un abrazo a todos. Sigamos adelante para comprender lo desconocido, porque la base del fundamento del universo es el misterio. Y por eso estamos aquí, para desvelar, para descorrer los velos. Un Epa. abrazo enorme. Muchas gracias.